Patria. Se abre la sesión. Señor secretario, por favor, de lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se recibió un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta urgencia suma para el despacho del proyecto que determina conductas terroristas y fija su penalidad. En los mismos términos, se presenta urgencia suma para el despacho del proyecto que amplía la penalización dispuesta en el artículo 304 bis del Código Penal para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales. Oficio del secretario general de la Corporación informando que la Sala accedió a su petición para fusionar los siguientes proyectos del primer trámite constitucional. Moción Boletín 16569-25 y mensaje 16984-25. Oficio reservado de la ministra del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual remite los antecedentes relativos sobre si nuestros servicios de inteligencia, infraestructura crítica y policía en general se están adelantando al posible escenario de necesidad de resguardo de nuestra frontera norte terrestre a propósito de la crisis de seguridad que actualmente sufre Ecuador. Oficio 39251 del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, quien remite información sobre el cumplimiento de la glosa 7 de la Ley de Presupuesto 2024. El ministro, señor secretario general de la República, remite cuadro del Estado proyecto de agenda legislativa priorizar la seguridad 24-25, según lo abordado en sesión pasada. Oficio del defensor de la niñez, mediante el cual remite documentación comprometida y elaborada por la Defensoría de la Niñez, preinforme de seguridad pública y derechos de los niños, julio 2024. Oficio 23.600 de la ministra de Interior y Seguridad Pública, quien se excusa de no poder asistir a la sesión y en su reemplazo asistirán los asesores de gabinete, señores Rafael Collado y Tomás Humud Respaldiza. Oficio reservado a la Policía de Investigaciones de Chile, mediante el cual remite informe mensual de julio glosa 2 de la Ley de Presupuesto 2024. Email del gabinete de la ministra de Defensa Nacional, excusando su participación en la sesión de hoy por motivos de agenda previamente sostenida. Email del Gabinete del Fiscal Nacional, excusando su asistencia y señalando que existieran los señores don Ignacio Castillo y don Samuel Malamud Herrera. Email del Defensor Nacional, señalando que en su nombre y representación asistirá don Carlos Verdejo, que nos acompaña también, señora presidenta. Reemplazo de la diputada de la diputada señora Lorena Fríes por la diputada Javiera Morales, que nos acompaña. Justificativos de la diputada Lorena Fríes, permiso por motivos particulares sin goce de dieta de la diputada Orsini e impedimento grave, de Maite Orsini y pareo entre los diputados señor Jorge Alessandri y Raúl Leiva y los diputados Cristian Araya y Jaime Araya. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. En primer término, ofrezco la palabra sobre la cuenta. No sé si alguno habrá escuchado la cuenta, me da la impresión que no. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. En primer término, quiero pedir el acuerdo de la comisión. Por favor, pónganme atención. Quiero pedir el acuerdo de los diputados miembros de la comisión para, dado que hemos recibido y se ha cumplido lo propuesto por las Express en términos de refundir el proyecto de moción y el proyecto de ley para el tema de ingresar elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios, y esto era la única razón por la cual no lo votamos en la sesión pasada en general. Quiero pedir el acuerdo de la comisión para poder votarlo en general como primer punto de la tabla, que es una adición a la tabla de hoy. Entonces pido el acuerdo, solo en general, pido el acuerdo de la comisión. Acordado. Entonces, señor secretario, pongamos en votación el boletín 16, no veo nada. Los boletines refundidos. Los boletines refundidos, exactamente, que usted los tiene ahí. Sí. Señora presidenta, de conformidad al acuerdo adoptado por la sala hoy día, corresponde votar los boletines refundidos 16.569 y 16.984. Exacto. La idea de legislar, don Jorge Alessandri tiene pareo, don Jaime Araya tiene pareo, don Cristian Araya tiene pareo, don José Miguel Castro. A favor, señor secretario. Gracias. El reemplazo, un segundo, discúlpeme. Sí, dele. Doña Javiera. Gracias. Don Andrés. A favor, señor secretario. Gracias, don Andrés. Don Henry Leal.
don Raúl Estapareado, doña Maite Ursinine, doña Alejandra. Sí. A favor, secretario. Gracias, doña Alejandra. Entre los Arayas. Don Diego Chalper. No. Don Andrés Lonton. A favor. Gracias. Presidenta. A favor. Señora Presidenta, 6 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado entonces en general los proyectos refundidos mencionados por el secretario, por lo tanto vamos a poder ponerlos en tabla. No, vamos a dar un periodo, un plazo, señor secretario, para presentar indicaciones a esto. Así es. Como viene la semana distrital, lo que yo sugiero es que el plazo sea hasta el viernes 22 de agosto. No, porque estamos dando una semana y tanto con eso. Hasta el viernes 22 de agosto, si es que le parece a mis colegas, de modo tal que lo podamos poner en tabla para el día lunes 26. El viernes 23. Viernes 23, perdón. Sí. Plazo hasta el viernes 23 para indicaciones y así lo ponemos en tabla para el día lunes 26. ¿Le parece a los colegas diputados? 12 horas. ¿Están de acuerdo? Acordado, ¿no? Acordado. Manifestación en contra. Ok, A las 24 entonces horas, entonces. Perdón. A las 23 el día horas. viernes 23 a las 23 3 horas. horas vence el plazo para las indicaciones para poder ponerlo en tabla para el día lunes 26 en la sesión extraordinaria que tenemos a las 3 de la tarde en la sala Inés Enríquez. Señor secretario, el segundo Gracias. punto de la tabla, por favor. Señora Presidenta, ya se realizó el debate respecto tanto a la indicación 65 de los diputados Lonton, Chalper, Castro, Joanetti y Alessandri y la propuesta del Ejecutivo. Sí, señor Están en la página 5 Señor secretario, y 6. yo le pediría si la Secretaría tendrá, porque yo creo que no todos los diputados tenemos en este momento la propuesta, o sea, a mí no me la han pasado, entonces agradecería que me la pasaran. Claudia, ¿copia No, de no la tengo, propuesta del estos son Ejecutivo papeles de míos. votación? ¿La última que usamos? ¿Sí? No el comparado, la propuesta de votación. Ah, capaz que lo tenga aquí adentro, espérate, un momento, que capaz que tenga una copia aquí. Puede ser que tenga Es la misma una, de la porque semana Sí, pasada. aquí tengo una copia. No, gracias, señor secretario, aquí tengo una copia. Entonces, Páginas 5 y 6 de la minuta de votación. El debate ya se realizó, existe una propuesta de incorporar al fiscal nacional dentro de la propuesta del Ejecutivo al artículo 7. En eso, ese es el estado del arte, señora Presidenta. ya, yo le pediría, señor secretario, porque aquí hay una indicación presentada por el diputado Longton, que difiere de la propuesta del Ejecutivo. Yo le pediría que usted diera lectura, por favor, para que todos refresquemos la memoria a la indicación del diputado Longton, para poder poner en votación este punto, dado que la discusión está cerrada. Gracias, señora Presidenta. La indicación es de los diputados Lonton, Chalper, Castro, Joanetti y Alessandri para introducir el siguiente artículo 7 nuevo, pasando el actual a ser octavo y así sucesivamente. Artículo 7. El que atentar en contra del jefe o ministro de Estado, senadores y diputados en ejercicio, miembros de los tribunales de justicia o fiscales del Ministerio Público en razón de su cargo, será sancionado, primero, con la pena de presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado si se causara la muerte de la víctima. 2. Con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo si resulta de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido algún miembro importante o notablemente deforme. Tercero, con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado medio si las lesiones producen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. 4. Con la pena de presidio menor en grado medio a presidio menor en su grado máximo si le causa lesiones menos graves. 5. Con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales o solo esta última si le ocasiona lesiones leves o se produce o no se produce daño alguno. Idéntica sanción se aplicará a quienes atenten contra personas protegidas internacionalmente en conformidad con los tratados internacionales. Esa es la lectura, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a poner primero en votación la indicación o la indicación de
el diputado Longton y los demás diputados. Es facultad suya, señora presidenta, el orden, porque Sí. ambas no responden a propuestas del Senado, sino que son para incorporar artículos nuevos. Perfecto, entonces pongamos en votación la indicación de los diputados Longton y está pidiendo la palabra el Ejecutivo. Es que el debate está cerrado. No sé si usted quiere explicar algo nuevo porque esto está cerrado como debate. Ese fue el acuerdo de la comisión la semana pasada. Señor Castro. No, punto y completamente objetando esto. O sea, yo creo que si se cerró el debate, se cerró y vamos a la votación, señora presidenta. Gracias. Exactamente, el debate está cerrado, lo cerramos en la sesión del día lunes y tomamos el acuerdo de que era el primer punto a votarse en la tabla, que esta discusión estaba cerrada. Eso fue el acuerdo que tomamos. Diputada Plasencia. Disculpe, Presidenta, Pero como punto gracias. reglamento. Sí, es que Ok. tiene que ver con el procedimiento que estamos llevando, porque más allá de que el debate lo dimos ampliamente la sesión anterior, esta es una indicación que no se había leído, por lo tanto es legítimo que lo podamos... Se leyó. Esta indicación no. Se leyó. No. Esta indicación no se leyó, entonces creo, porque yo he estado todas las sesiones, he estado toda la discusión, entonces un problema de memoria yo no tengo, entonces creo que es legítimo que podamos hacer una opinión al respecto, al menos, porque el debate se dio, pero quedó bastante abierto respecto de varias dudas que se plantearon. Gracias, diputada. A ver, voy a pedir la unanimidad. Punto de reglamento. Sí, diputada no, Castro. para poder aclararle a la diputada que está bien su memoria, perfecto, la puede tener pero quiero que el secretario nos diga si se leyó la indicación para aclararle a la gente que está viendo también si esto se hizo o no, para no generar Gracias, dudas. diputado Castro. Señor secretario. Sí, se dio lectura a la indicación 65 y el señor Rafael Collado hizo uso posterior de la palabra explicando la propuesta del Ejecutivo en este punto. Muchas gracias, señor secretario. Para no tener problemas, para poder reabrir el debate se requeriría la unanimidad de los diputados presentes. ¿Hay unanimidad de los diputados para reabrir el debate? Yo no creo que se haya tomado la resolución de cerrar el debate. Se tomó. No se tomó la definición de cerrar el debate. A ver. Voy a suspender por un minuto. Como presidente de la comisión, voy a tomar la decisión de reabrir el debate, dando la palabra hasta por 3 minutos a un diputado que defienda cada postura. Uno para que defienda la postura de la indicación de los diputados, y otro para defender la indicación del Ejecutivo. Ofrezco la palabra para defender la postura de los diputados, de la indicación de los diputados, diputado Longton. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo sé que este debate se dio en extenso en la sesión anterior. Yo por lo menos soy de la postura de que los fiscales tienen que necesariamente estar, tanto el fiscal nacional como los fiscales regionales son los encargados de la persecución penal, por lo tanto están ellos más comprometida su vida y su integridad física frente a la persecución de un crimen. Y creo que la investigación de hace pocos días a propósito de la muerte de 3 carabineros revela eso, la implicancia que tiene un fiscal. Ya no estamos frente a un proceso inquisitivo, estamos frente a un proceso donde el fiscal realiza labores investigativas muy profundas y por lo tanto atentar contra la vida de un fiscal, ni Dios lo quiera, puede ser algo que en definitiva las organizaciones criminales pueden buscar obtener para precisamente frustrar algún tipo de investigación. Yo estaba de acuerdo en los presidentes de las cámaras, de diputados, del Senado, presidente de la Corte Suprema, en razón de su cargo, porque precisamente busca desestabilizar la institucionalidad y eso obviamente va más de la mano con las finalidades de los delitos terroristas. Pero creo que hacerlo extensivo también a los demás senadores y diputados en ejercicio puede ir en la misma línea porque depende del tipo de atentado también. O sea, hay que distinguir. Quizás se busca un diputado o un senador atentar contra él porque precisamente quiere buscar el mismo efecto que busca frente a un presidente de la Cámara o bien del Senado.
se puede producir la discusión, y esto lo dejo planteado, respecto a otras autoridades que no están incluidas, que eventualmente pueden producir, que podría justificarse quizás de una manera parecida o similar respecto a desestabilizar las instituciones o la orgánica del Estado. Pero en atención a los tres poderes del Estado, me parece que precisamente se cumplen con el objetivo, porque precisamente estamos poniendo las autoridades más altas en esa línea. Y respecto a las penas, a mí me parece que, y lo conversamos fuera de micrófono, que acotarlo al homicidio y homicidio frustrado y a lesiones graves, gravísimas, creo que cumple con el objetivo, porque estamos haciendo extensiva esta figura a otras autoridades. Por lo tanto, me parece que extenderla a otro tipo de lesiones como leves o graves, me parece que, leves particularmente, me parece que no cumpliría con el objetivo, porque finalmente haríamos muy extensiva la figura del delito terrorista respecto a quizás la intensidad del daño, que no sería lo suficiente para poder catalogar dentro del delito terrorista. Ahora, la parte final yo lo modificaría, porque dice: idéntica sanción se aplicará a quienes atenten contra personas protegidas internacionalmente en conformidad con los tratados internacionales. Yo creo que hay que asimilarlo a la propuesta que hacía el Ejecutivo, dejarlo frente a la vida y lesiones graves, gravísimas. Quizás hacerlo símil a la propuesta de las autoridades en el encabezado del artículo 7. Por lo tanto, y para resumir, Presidenta, dejar el encabezado más el número 1, el número 2, y habría que eliminar el número 3 y el número 4 si es que no me equivoco y los asesores no ratifican aquello. Eso, gracias, Presidenta. Y el 5. Perdón, el 5. Ya, y modificar y arreglar el inciso final. Eso, gracias, Presidenta. Gracias, diputado Longton. Si lo entiendo bien, aparte de los que habría que eliminar, entonces tomaríamos, para la indicación de los diputados, el último párrafo de la indicación del Ejecutivo, y con ese reemplazaríamos el último párrafo de la indicación de los diputados. ¿Es así? ¿Así lo entiende la Secretaría? Sí, sí, Presidente, no. Lo que pasa es que en la propuesta del Ejecutivo dice contra la vida o integridad física, y eso estaba en el supuesto de incluir todas las lesiones, creo que estaban incluidas todas las lesiones. Pero nosotros lo acotamos. A ver, lo que pasa es que al decir integridad física, Presidenta, para entenderme bien, uno estaría incorporando todos los tipos de lesiones. Entonces nosotros estamos acotándolo los graves y gravísimas. Por lo tanto, habría que señalarlo expresamente, si no quedarían incorporados para las personas protegidas internacionalmente, que haría una figura más extensiva que para las autoridades de los tres poderes del Estado. Me queda claro. ¿Le queda claro a la Secretaría qué es lo importante? ¿Puedo leer el texto? A ver, antes de eso le voy a pedir entonces, para defender la postura del Ejecutivo, le voy a pedir al Ejecutivo que intervenga hasta por 3 minutos, señor Collao. Presidenta, la propuesta del Ejecutivo para esta sesión era incluir en el artículo 7 propuesto en la tercera columna al fiscal nacional. La razón para no incluir el fiscal superterritorial es un tema técnico. La Fiscalía Superterritorial se encuentra con vigencia diferida, incluso en la Constitución, a la entrada en vigencia de la ley que reforme la ley orgánica del Ministerio Público. Por eso es que no es más que un problema formal, que no existe todavía la Fiscalía Territorial para el Derecho. Por eso es que nos quedamos con el fiscal nacional. En relación a la propuesta que comentaba por su intermedio el diputado Longton, un par de temas. Uno, lo que propone aprobar habla del jefe o ministro de Estado. Por lo tanto, estamos incorporando a los ministros de Estado a una categoría en donde se presume el carácter terrorista por la ley del atentado. No hay finalidades. Por lo tanto, por su intermedio, como comentaba el diputado Longton, hay distintas situaciones. Es que acá no van a haber distintas situaciones. Acá todas esas muertes van a ser catalogadas de terrorismo sin posibilidad para el intérprete de distinguir. Todo va a ser terrorismo. Y el objetivo del Ejecutivo siempre ha sido que no se banalice el terrorismo y que muertes, por muy graves que sean, que no desestabilicen al país, sino que sean por otras razones, van a ser incorporadas forzosamente a la ley antiterrorista. Por eso nuestra idea era mantenerlo en las altas magistraturas del Estado, los tres poderes, y estábamos de acuerdo con incluir al fiscal nacional, porque es el cargo persecutor del terrorismo, dentro de esa categoría, porque la ley va a presumir que ese acto desestabiliza al país. La duda que nos cabe es si respecto a los ministros de Estado, de todos los senadores y todos los diputados, esa circunstancia se mantiene siempre, en cualquier circunstancia, porque eso es lo que se está proponiendo. Es siempre en cualquier circunstancia, sin
ninguna finalidad que se pueda debatir en juicio. Por lo tanto, esa persona que mate por razones distintas del terrorismo va a ser igual objeto de todas las medidas intrusivas que están establecidas en la ley para el terrorismo, a pesar de que no va a ser un delito terrorista, porque no va a estar con las condiciones. Eso aplica adicionalmente a lo que estoy comentando a todos los miembros de los tribunales de justicia, es decir, a todos los jueces. A todos los jueces. ¿Ya? Los tribunales de justicia tienen miembros, es decir, esta normativa, como está por aprobarse, incluiría a los relatores, a los fiscales del Poder Judicial, a los fiscales judiciales, eventualmente podrían incluir a los juzgados de policía local, porque son tribunales de justicia. Entonces yo creo que esta fórmula, como está planteada, me parece que banaliza un poco el terrorismo y era un objetivo que el Ejecutivo no quería al momento de estar de acuerdo con aprobar el terrorismo objetivo. Los fiscales del Ministerio Público son todos, y algunos asistentes de fiscal a veces adquieren esa calidad. Entonces, transitoriamente, al que mate a un asistente de fiscal también va a ser terrorista. Lo que pasa es que, de nuevo, vuelvo a insistir, va a ser terrorista, da lo mismo las razones y los objetivos por los que causó esa muerte o lesiones, da lo mismo. La ley va a permitir incorporar ese hecho como delito terrorista sin importar si es delito terrorista en el sentido de que esta misma comisión aprobó antes. Es todo. Y eso creemos que banaliza un poco el terrorismo. Básicamente es matar a una autoridad del Estado, a un juez, a un relator de la Corte de Apelaciones, a un juez de familia, a una jueza de garantía, va a ser considerado de la misma gravedad que poner un bombazo en el metro a las 7 de la tarde y matar a 200 personas. Van a ser equivalentemente graves. Y eso nosotros creemos que no corresponde. Gracias, señor Collado. Le voy a pedir entonces al secretario que lea la indicación que vamos a poner en votación de la forma como quedaría con los párrafos eliminados y con el arreglo del último párrafo que mencionó el diputado Longton. Por favor, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Artículo 7. El que atentar en contra del jefe o ministros de Estado, senadores y diputados en ejercicio, miembros de los tribunales de justicia o fiscales del Ministerio Público en razón de su cargo, será sancionado. 1. Con la pena de presidio perpetuo calificado si se causara la muerte de la víctima. Y 2. Con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo si resulta de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido algún miembro importante o notablemente deforme. Idénticas sanciones se aplicará a quienes atenten en contra de personas protegidas internacionalmente de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Chile y se encuentren vigentes. Eso es Gracias, señor secretario. Como esto no se ha puesto aún en votación y estamos en el debate previo, me gustaría pedirle la opinión al diputado Longton respecto de lo sugerido por el Ejecutivo, en su calidad de autor de la moción, de la indicación, respecto del tema del Poder Judicial. Me gustaría, digamos, más que el Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, porque la verdad es que ahí creo que podría tener un punto el Ejecutivo, señor Longton. Gracias, presidenta. Sí, yo creo que tiene un punto respecto a cómo está redactado y la definición de a qué jueces se van a incorporar, si son los miembros de los tribunales superiores de justicia o a todos los jueces, incluidos los jueces de policía local. Y además, otro problema de fondo que tiene que ver con la redacción. Dice miembros de los tribunales de justicia. Y eso obviamente que hace más extensivo quizás a personas que no están cumpliendo un rol de juez. Por lo tanto, creo que habría que al menos precisar aquello para tener una definición como comisión. Si nos vamos a referir a los miembros de los tribunales superiores de justicia, nos vamos a referir a todos los jueces, porque esas son las dos alternativas que tenemos en relación de la redacción. Yo recuerdo que acabamos de incorporar a toda la Cámara de Diputados y a todos los senadores. Por lo tanto, eso también tiene que estar sujeto a una evaluación para efectos de cómo incorporamos el tema de los jueces, porque tiene que haber un equilibrio respecto a aquello. Recuerden que reabrimos el debate para que hubiera una opinión que defendiera la postura de la indicación de los diputados y una opinión que defendiera la postura del Ejecutivo. Veo que todos están levantando en la mano, entonces para ser salomónica voy a darle la palabra por máximo 2 minutos
a quienes han levantado la mano para opinar. Diputado Castro. Yo le pido que sea un minuto nomás. Yo mi propuesta para lo que es tribunales de justicia, atención por favor, que estamos tratando de mejorar esto. Lo que yo propongo es que sea ministro de los tribunales superiores de justicia. Yo creo que con eso acotamos bastante y dejamos una buena presencia a aquellos que efectivamente yo creo que es un delito terrorista si se atenta contra ellos. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Diputado Chalper me había pedido la palabra. Diputado Chalper me había pedido la palabra. Presidenta, si me permite, a ver, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué incorporar ciertas autoridades? Y las autoridades se incorporan porque normalmente el causar daño a autoridades en el marco del terrorismo persigue arrancar una decisión de una autoridad y presionarla por la vía del uso de la violencia. Esa es la lógica. Senadores y diputados, a mí me hace todo el sentido, la Fiscalía por supuesto que sí. Entonces, pensando en los jueces o en quiénes van a ser los que probablemente van a ser sujetos a extorsiones y eventualmente homicidio en el marco de un tema terrorista, yo no tengo tan claro que sean los ministros de los tribunales superiores. Probablemente van a ser los jueces de garantía de aquellas zonas donde precisamente se producen conductas terroristas. Entonces, no, hay que volver al sentido de la norma. Por mucho que le sorprenda a la diputada Plasencia, pero al menos por su intermedio, habemos algunos que hemos conocido casos de jueces de garantía que son extorsionados, pues, para que fallen en una determinada dirección. Si eso no es terrorismo, Presidenta, o parte de conductas que uno considera lesivas a la lógica de las autoridades, entonces no sé qué estamos entendiendo. Entonces, si vamos a incorporar al Poder Judicial, hagámonos la pregunta, ¿quiénes debiesen ser los destinatarios de esta norma para pensar en el objeto último de la ley, que es inhibir la comisión de actos violentos y altamente violentos para arrancar decisiones de una autoridad? Eso es lo que tiene que ser nuestro norte. Gracias, Presidenta. Muy bien, diputado Chalper. ¿El diputado Leal me ha pedido la palabra? Presidenta, muy breve. Yo concuerdo con lo que expone el diputado Chalper, porque al final los que están en contacto, yo me agregaría jueces de garantía y jueces del tribunal en lo penal, que son los que ven las causas penales, porque yo no me imagino que un juez del tribunal electoral, que un juez tributario va a tener que meter en estos temas. Entonces, a menos que estén echando a perder el negocio del narcotráfico. Pero entiendo que los que conocen de las causas que afectan a narcotraficantes, crimen organizado, son los jueces de garantía, los tribunales del juicio oral en lo penal, más que los ministros de las Cortes de Apelaciones. Si los ministros de las Cortes de Apelaciones llegan los recursos de nulidad, ya, pero el juicio penal, el juicio se hace en el tribunal oral en lo penal. Esos son los jueces que conocen y los tribunales de garantía son los que dan las medidas cautelares. Entonces, yo creo que están mucho más expuestos a la extorsión a los jueces que conocen de los juicios. Los ministros de la Corte Suprema, con suerte alguna vez llega algo ahí arriba. ¿Ya? Con suerte. Entonces yo no veo que estén tan expuestos. Yo me revería en los que realmente están enfrentando. Hace sentido, Presidenta, los parlamentarios que estamos haciendo vocerías, que nos exponemos, que hacemos crítica pública, que todos los días, en este caso los tribunales, pero yo no incorporaría a todos, esa es mi opinión. Yo me centraría en quienes tienen contacto directo y de quien se busca arrancar alguna decisión o inhibirlo de actuar. Muchas gracias, diputado Leal. Diputada Morales. Gracias, Presidenta. A ver, yo creo que estamos todos de acuerdo que tenemos que poner cierto límite, porque cuando todo pasa a ser un delito terrorista, ya nada es terrorismo. Y en eso, por cierto, que lo que tenemos que fijarnos es cuál es el objetivo de la norma. Yo entiendo que el objetivo de estas normas no es que se busque quitarle una decisión a una autoridad, sino desestabilizar la institucionalidad democrática, la institucionalidad de nuestro país. Por eso se buscan los más altos cargos. Entonces, también recordar que este es un delito objetivo, o sea, no es que se va a determinar la intencionalidad, esta se presume. Entonces, de alguna manera, cualquier daño a cualquiera de estas autoridades va a ser considerado terrorismo. Si ampliamos tanto el listado, no busca inhibir que delincuentes intenten afectar una causa penal, sino que desestabilizar el orden republicano, que va mucho más allá de una causa penal. Entonces, yo creo que estamos mezclando los objetivos. Una cosa es resguardar la investigación penal, que en ese caso, por cierto, está el tema de los fiscales y los jueces, y otra cosa es desestabilizar la República. Entonces, yo entiendo que la propuesta que hace el Ejecutivo va en búsqueda de eso, de cuáles son las más altas autoridades que representan a la institucionalidad por completo. Un diputado o una diputada
no representamos a toda la institucionalidad del Poder Legislativo. Sí lo hace su presidente, su presidenta, y eso es lo que busca. Y la idea es que haya diferencia para que se inhiba los delitos los verdaderos delitos terroristas. Si no, esto se pierde de alguna manera. Entonces, yo creo que la propuesta del Ejecutivo, quizás pensar en lo del fiscal nacional, pero así todo, ahí puede ser el fiscal nacional por un tema simbólico que representa toda la persecución, pero hay que separar o distinguir lo que es resguardar el orden institucional con una causa penal particular, por más importante que sea. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Morales. Me parece que por último, diputada Plasencia, y después le voy a pedir al diputado Longton, el diputado Joanet, y después le voy a pedir al diputado Longton que lea entonces cómo quedaría la indicación. Diputada Plasencia. Gracias. Sí, yo complementario a lo que dice la diputada Morales, presidenta, creo que además acá hay una tendencia que yo creo que es parte de la coyuntura, del contexto que cada uno vive en su región, pero creo que hay una tendencia a confundir crímenes graves o bandas criminales que puedan estar ligadas al crimen organizado con delitos terroristas. Y eso ya fue una discusión que dimos en esta comisión. Son delitos muy graves, puede implicar organización y utilizar medios que sean muy graves para cometer asesinatos, por ejemplo, incluso torturas, incluso otras cosas, otros medios para cometer estos delitos, pero hay una diferencia entre asociaciones criminales de crimen organizado de asociaciones terroristas. Entonces, cuando nosotros hacemos esa confusión, finalmente pasa lo que dice la diputada Morales, que tiene que ver con que se trata de meter todos los delitos graves que pueden llegar incluso al asesinato en delitos terroristas. Y para eso, entonces, todas las autoridades caben en esta definición. Y a mí no me parece. Creo que hay que aprender a distinguir, y yo creo que eso ya lo vimos respecto de las finalidades de uno y otro, de otro tipo de organización. Y creo que acá lo que se está cayendo en lo mismo nuevamente. Entonces, ese es el temor que yo veo al ampliar tanto quienes caben dentro de esta categoría de autoridades que debieran ser protegidas, porque además es cierto, se presume que es terrorismo. ¿Y por qué yo voy a asumir o presumir que lo que ocurre con un diputado o una diputada tiene que ver con terrorismo y no con crimen organizado, por ejemplo? Esa es la duda, presidenta. Gracias. Gracias, diputado Plasencia. Les pido, por favor, ya son las 17:53, quiero que alcancemos a avanzar en este proyecto, así que les voy a pedir que sean súper breves. Me falta el diputado Joanet y después entonces el diputado Longton leería cómo quedaría la propuesta de los diputados. Gracias, presidenta. Bueno, hemos ampliado esta categoría desde la discusión de la semana pasada, fundamentalmente porque yo creo que no estamos en el Chile de los 90 ni en el Chile del principio de 2000. Donde naturalmente el crimen organizado era otra cosa, no solo aquí, sino en el resto del mundo. Tuve la oportunidad de participar en una mesa redonda el otro día con el brigadier general en retiro, don Juan Carlos Huitrago, quien fue jefe de la Policía de Inteligencia e Investigación colombiana. Y él justamente señalaba, con fundamentos, una persona que de esto sabe mucho y ha trabajado mucho, que efectivamente hoy el terrorismo muta al crimen organizado. Los límites son bien difusos. Y tan así que hoy día el mejor negocio en el mundo, por lejos, el mejor negocio en el mundo es el crimen organizado. El crimen organizado implica hoy día entre el 8 al 15% del Producto Interno Bruto mundial. Y que hoy día ya no es, señalaba, la droga, ya no es el tema del narcotráfico, no. Es el cibercrimen, o sea, se te meten en las cuentas, etcétera. Eso hoy día, que es mucho menos peligroso, etcétera. O sea, primero esto está mutando permanentemente, y por tanto nosotros cuando legislemos, justamente tenemos que legislar en ese sentido. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Fundamentalmente porque yo creo que la discusión, en la comisión todavía no tenemos bien zanjado respecto de la definición de terrorismo, sabemos respecto de que tiene que tratar de influir para el cambio de la institucionalidad, todo ese tipo de cosas que dijimos, ya esa es la discusión básica, pero la verdad es que hoy por hoy, en el Chile de hoy, o corremos la línea de verdad, o en definitiva vamos a estar solamente reaccionando y defendiéndonos a partir de justamente de los actos que hoy día están ocurriendo. Entonces, yo creo que uno no se puede quedar corto en esto. Yo creo que uno tiene que empezar a mandar señales. Tiene que mandar señales porque en el fondo, de lo contrario,
nos va a pasar que en un tiempo más nos vamos a quedar cortos. Porque nosotros yo termino con esto, nosotros nos hemos acostumbrado a convivir con el terrorismo. Hace 2 días atrás hubo un atentado a la Araucanía. Esto es terrorismo puro. Al lado de Pailahueque, de donde pusimos la Prefectura de Control de Orden Público en diciembre de 2015 con el ex ministro Burgos. Al lado. Tenemos un grupo terrorista ahí funcionando. Tenemos 5 grupos de terroristas. A mí me gustaría que la institucionalidad chilena, no solo el gobierno, toda la institucionalidad chilena, estoy hablando de la Fiscalía, nosotros, el Parlamento, pero fundamentalmente los que persiguen el delito también fueran, si saben dónde están los terroristas, en definitiva, bueno, los vayan a buscar. Y en ese sentido, como acá se ha señalado, efectivamente acá no estaba el fiscal nacional ni estaban los fiscales regionales. Yo reivindiqué, por ejemplo, el caso del fiscal regional de Araucanía, porque en el fondo es una persona, como lo ha dicho el diputado Longton, por su intermedio, señaló la primera parte que es distinta su tarea al de otros fiscales. Lo mismo hoy día también los fiscales del norte, es muy distinto, ¿no? Respecto del fiscal de otras regiones donde el crimen organizado y el terrorismo no tienen la misma dimensión. Entonces, en ese sentido, yo insisto que es mejor ampliarse y además en contexto distinto. Vayamos viendo lo que está pasando, porque además el crimen está mutando. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Joanet. Entonces, ya como última instancia para poder poner en votación este artículo, le voy a pedir al diputado Longton, para claridad de la Secretaría, que lea cómo quedaría entonces, o que más que leer, que diga cómo quedaría esta indicación al final respecto de todo este debate que hemos tenido y al cual le vamos a poner término una vez que el diputado Longton tenga la palabra y podamos poner esto en votación. Diputado Longton. Sí, estamos en un dilema, pero vamos a salir, Presidenta. Respecto, yo creo que hay 2 alternativas. A ver, yo creo que hay que despejar que los diputados y senadores tienen que estar. Yo creo, a ver, y hay que relatarlo con el siguiente ejemplo, lo que pasó con Jaime Guzmán. El asesinato de Jaime Guzmán representa un acto terrorista por donde lo mires, por donde los mires. Y en ese sentido creo que queda meridianamente claro de que hay que incorporarlo. Jaime Guzmán no era presidente del Senado y por lo tanto, y en un clima bien hostil, fue víctima de un asesinato brutal y que desestabilizó claramente la institucionalidad vigente en ese momento, que se estaba recién reactivando y generó un ambiente bien hostil en el país. Entonces, el efecto que produce matar a una autoridad es desestabilizador por sí. Y esos son efectos propios de los delitos terroristas. Dicho eso, el dilema está en incorporar a los jueces con competencia en lo penal, más los miembros de los tribunales superiores de justicia. Hay 2 posturas igualmente válidas respecto a que solamente se incorporen los miembros de los tribunales superiores de justicia, y otra que dice que además sea con los con competencia en lo penal, porque claramente los que tienen competencia en lo penal, quitarle la vida a un juez que está viendo determinada causa o causas que tengan algún grado de relevancia, o podría ser otro el caso, quizás no se le quita la vida por esas causas, pero igualmente matar a un juez de la República creo que por sí tiene un efecto desestabilizador y claramente que afecta a la institucionalidad, sobre todo cuando estamos hablando de jueces con competencia en lo penal, en atención a las causas que están encabezando. Y ejemplos de esos tenemos a lo largo de Latinoamérica muchos. Y por eso, Presidenta, yo creo que hay que tomar una decisión. Yo por lo menos estaría por votar las 2 alternativas, es decir, incorporando los jueces con competencia en lo penal y miembros de los tribunales superiores de justicia, o dejando los miembros de los tribunales superiores de justicia solos. Entonces, yo por lo menos, recogiendo un poco las opiniones de los parlamentarios, algunos que quieren los 2, otros 1 y otros ninguno. Por lo tanto, yo creo que habría que someter aquello, Presidenta, a la votación en razón de la discusión que se ha dado la comisión. A ver. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo entiendo lo que planteó el diputado Longton. Entiendo y comparto la postura del diputado Chalper. Y me parece que es la misma del diputado Leal. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner en votación, pero no las 2 opciones. Vamos a poner una opción. Si esa opción se aprueba, automáticamente las demás se caen. Siempre es así. Por lo tanto, no es necesario poner en votación cada cosa porque es más el desorden. Entonces, señor secretario, en votación el artículo 7. Gracias, presidente.
En los términos expuestos por el señor Lonton, la Secretaría entiende pero que yo le el pido que texto, lo lea, el por texto es favor. el siguiente. Artículo 7, nuevo. El que atentar en contra del jefe o ministro de Estado, senadores y diputados en ejercicio, ministros de tribunales superiores de justicia, jueces de garantía y o jueces de tribunales orales en lo penal, o fiscales del Ministerio Público, en razón de su cargo, será sancionado: 1, con la pena de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado si se causara la muerte de la víctima; 2, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo si resulta de las lesiones del ofendido gravemente inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. Idénticas sanciones se aplicará a quienes atenten en contra de personas protegidas internacionalmente, de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Eso es lo que la Secretaría entiende, ha propuesto el señor Lonton. Estamos de acuerdo entonces, lo que se va a poner en votación. A ver, diputado Longton. Habría que poner los jueces con competencia en lo penal. No necesariamente juez de garantía y sacar tribunal oral en lo penal y juez de garantía. Dejar con competencia en lo penal porque puede ser un juez con jurisdicción común. Señor Celedón, de verdad que le voy a tomar el tiempo. Un minuto, solo un minuto. Es un comentario muy técnico, Presidenta. De todo el catálogo de autoridades que pusimos acá, los únicos que tienen una figura especial de protección son los fiscales. Y los fiscales tienen una figura especial de homicidio, una figura agravada de homicidio, que de hecho es el que matar a un fiscal en razón de su cargo. Lo que estoy diciendo es que con esto lo que vamos a estar haciendo es una sobreposición de dos figuras, que va a tener sanciones distintas. Y que por tanto uno podría entender que esa figura que hace para los fiscales adjuntos y que lo que estamos creando ahora que hace para los fiscales regionales y nacionales. Y por tanto lo que propongo es que efectivamente se haga esa distinción en la norma, porque los fiscales adjuntos ya tienen una figura especial de protección y porque se va a generar una colisión de normas. ¿Y de qué manera se redactaría entonces este artículo, señor Celedón, en su calidad de experto, miembro de esta comisión y casi con voto? Me gustaría que usted me dijera técnicamente de qué forma usted propone solucionar este dilema técnico. Sencillamente limitar, cuando hizo fiscales del Ministerio Público, al fiscal nacional, fiscales regionales del Ministerio Público. Perfecto. El señor secretario, 30 segundos. 30. Solo, Presidenta, dejar para la historia de la ley, si usted lo tiene por bien, Presidenta, que en el contexto del fiscal regional se entendería a futuro el fiscal supraterritorial, principalmente a la luz de la norma, por así decirlo, de equivalencia entre el cargo fiscal regional y fiscal supraterritorial que está tramitándose hoy día en este mismo Congreso. Para la historia de la ley. Sin ninguna duda, señor Castillo, y por lo tanto le voy a pedir al secretario que lo lea en esos términos. No tengo. No. Momento. Yo voy a explicar la fórmula. En la Secretaría entiende que la intervención del señor don Ignacio es para los efectos de la interpretación de la norma, no de incorporar nuevas palabras. Voy a leer solamente el inciso primero hasta los 2 puntos. El que atentar en contra del jefe o ministro de Estado, senadores y diputados en ejercicio, ministro de los Tribunales Superiores de Justicia y jueces o jueces con competencia en lo penal, el fiscal nacional o los fiscales regionales del Ministerio Público, en razón de sus cargos, será sancionado 2 puntos. Eso es. Perfecto, secretario, en votación. Sí. Eso en razón de su cargo quedó. La fórmula del Ejecutivo ya está, contiene la misma frase. Sí. Así es. Crimen pasional. Sobre todo los ministros, sobre todo los fiscales, señora Presidenta. Secretario, por favor, en votación. Póngase serio, me dice. Sí, don José Miguel. Doña... Me va a matar usted. Sí.
No estoy. La presidenta me dejó fuera. Javiera, doña Javiera. No, los secretarios de, de las comisiones no están incluidos. En contra, gracias. Don Andrés. A favor. Gracias. Don Henry. A favor. Doña Alejandra. En contra. Gracias. Don Diego. A favor. Don Andrés. A favor. Gracias. Presidenta. A favor, señor secretario. ¿Algún señor? Sí. Ah, sí, Sí, señor Castro. Sí, a favor, señor secretario. Gracias. No, era por un tema geográfico. 3, 6. Sí, señor Longton. 6 a favor, 2 en contra, ninguna abstención. Aprobado entonces el artículo 7 con la indicación que acabamos de leer de los diputados, pero ya está listo el artículo 7. Sí. Tenemos que pasar, no, ya no podemos aceptar indicaciones porque esto ya se aprobó. Entonces, no podemos presentar una indicación que cambie algo de lo que ya se acaba de aprobar por la comisión. Eso no es posible. Por lo tanto, vamos a pasar, señor secretario, por favor, al artículo siguiente. Sí, solo aclarar, señora presidenta, que la comisión puede acordar presentar indicaciones a artículos ya despachados cuando ello resultare necesario para el proyecto. ¿Y eso tiene que ser por unanimidad, señor secretario? No lo recuerdo, pero lo Por podría favor, haber. le pido que lo revise y en el intertanto, entonces, ¿a qué página vamos? Vamos a la página 7, Ya. indicación 66 de los diputados Longton, Chalper, Castro, Joanet y Alessandri para introducir el siguiente... Página 7, indicación 66. Sí. Sí. Arriba. Indicación 66. Para introducir el siguiente, debería ser el artículo 8, En el fondo. don Rafael, ¿cierto? Sí, gracias. No se preocupe. Artículo 8. El que colocare, enviare, activare, arrojare, detonare o hiciere explosionar una sustancia o artefacto explosivo o incendiario que afecte o pueda afectar a una cantidad indeterminada de personas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo. Si se causaran las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 del Código Penal, la pena será de presidio mayor en su grado máximo o perpetuo. Si resultase la muerte, la pena será de presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado. El Ejecutivo, señora Presidenta, tiene una propuesta de alternativa a esta indicación 66. Pongamos atención, por favor, señores diputados. Indicarle la palabra a don Rafael. Sí. Don Rafael, le pido, por favor, la postura del Ejecutivo y la propuesta. Sí, lo que se había conversado previamente es que este vendría a ser el último delito objetivo, ¿ya? A diferencia del anterior, que era el delito magnicidio, que ya no quedó como delito magnicidio, busca objetivar el bombazo con elevada cantidad de víctimas, ¿ya? Nosotros estamos de acuerdo con que se incorpore, pero cambiando algunos conceptos, como por ejemplo que en vez de indeterminado sea elevado, la idea de la maximización de las víctimas. ¿Por qué? Porque de nuevo estamos frente a un delito objetivo, en donde no se va a tener que probar finalidad, ¿ya? Y establecer una regla de acumulación de la pena con los delitos contra la vida que se hayan causado. Sí quiero hacer un punto, y esto es importante para la comisión, es que nosotros ya tenemos considerado el delito de bombazo del 14D para la asociación y para el terrorismo individual inconexo. Entonces, lo único que puede ocurrir es que ya esté contenido en los otros y que se lo coman los otros. O sea, el único tema es un problema de que podría estar ya incorporado, ¿ya? Entonces, la propuesta que nosotros tenemos, tomando en cuenta que ya están las otras dos, ¿ya? Es el que colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o hiciera explosionar una bomba o un artefacto explosivo incendiario que por sus características y por las circunstancias de tiempo y lugar puede afectar a una cantidad elevada de personas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo conjuntamente con la que corresponde aplicar por la muerte o lesiones causadas. Esa es la propuesta, pero hago el punto para que se someta a la discusión también de la comisión esta idea de cuál va a ser la
la relación que va a tener esta propuesta, que nosotros apoyaríamos, con los otros 14D que están en el colectivo y en el individual. Eso sería, señora presidenta. Muchas gracias, señor Collado. Hablo la palabra, diputada Plasencia. Gracias, presidenta. A mí me gustaría, aparte de la opinión que ha entregado ya el Ejecutivo sobre esta propuesta, que pudiéramos escuchar a la Defensoría su opinión. Sí, por supuesto, diputada Plasencia, pero primero le voy a ofrecer la palabra a los distintos diputados. ¿Hay alguna opinión de algún diputado respecto a este punto para ofrecer? Diputado Longton. Sí, a ver, lo que yo... A ver, esta es una indicación nuestra, por lo tanto, y entendiendo que el gobierno hizo una propuesta para efectos de poder llegar a un acuerdo, lo que de por sí se valora, lo que entendí que dijo Rafael es de que finalmente como está en el delito individual y está en el delito base terrorista con las asociaciones, en el fondo, ¿cómo calza dentro de aquella figura? Pero objetivizar la figura me parece coherente con lo que uno entiende propiamente tal como un delito terrorista. Es decir, poner una bomba para afectar a un número indeterminado de personas me parecería que difícilmente podría encasillar en otra figura que no sea terrorismo. Es decir, quien pretende matar a un gran número de personas pretende claramente generar alguna de las finalidades de un delito terrorista que están definidos en la ley. Por lo tanto, me parece que objetivizar esa situación para facilitar también la persecución penal es a todas luces coherente con incorporarlo acá, sobre todo comprendiendo que además incorporamos otras figuras en el delito objetivo que acabamos de aprobar y que finalmente van en la misma línea desde el punto de vista de la gravedad. Yo creo que el hecho como base de un delito terrorista y que uno lo concibe automáticamente con esa figura es la colocación de bombas. Y en ese sentido, presidenta, a mí solamente me gustaría tener precisión respecto al concepto, porque yo entiendo que el concepto elevada de personas es más preciso que indeterminada, pero también tiene que tener una precisión mayor respecto al momento de poder irnos por esta figura, porque finalmente quizás lo que va a provocar es que una persona se vaya por la otra figura en vez de esta, porque precisamente no va a poder determinar o va a ser difícil determinar que lo que es elevada para efectos de irnos por la figura del delito objetivo de terrorismo. Entonces eso me gustaría un poquito más de precisión respecto a aquello. Eso. Gracias, diputado Longton. Diputado Joanet, pero le pido por favor, diputado Joanet, de manera especial, que sea específicamente sobre este punto, por favor. Mire, presidenta, con todo respeto, le voy a decir que tengo el derecho a poder plantearme acá, así que le pido no censurarme, por favor. No, solamente le quiero decir. No, le quiero hacer una pregunta por su intermedio al Ejecutivo. ¿El secretario aparentemente quiere plantear algo? Sí. La señora presidenta tiene el derecho de solicitarle a los diputados que hacen uso de la palabra que no se alejen del punto en el debate. Sí, pero no, la presidenta tiene que hacerlo Gracias, después, señor secretario, secretario. no, porque no sabe, la presidenta todavía no tiene la capacidad de A ver, adivinar. discúlpeme, Entonces, usted, secretario, diputado por su intermedio le quiero decir lo Joanet, mismo. Sí. usted no tiene ninguna facultad para determinar lo que yo estoy preparada o no para hacer. La presidenta de esta comisión soy yo y por lo tanto, de acuerdo al reglamento, le pido a cada uno de los diputados que intervienen que se ciñan al punto en debate. Diputado Presidenta, Joanet. le voy a insistir que usted no puede prejuiciar. ¿Ah? Y tampoco el secretario, el comentario secretario no me parece, porque en definitiva yo ni siquiera he hablado y usted inmediatamente ya empieza a restringir el debate. Yo quiero plantearle quiero preguntarle al Ejecutivo respecto de esta indicación, a qué se refiere con elevado número. Momento. Gracias, diputado Joanet. Diputado Chalper. A ver, si el objetivo de este artículo, que es lo que yo tiendo a entender de lo que ha dicho por su intermedio el diputado Longton, yo soy autor, pero obviamente es importante los sentidos y los precisando. Si la sola colocación de una bomba es suficiente para ser constitutiva, si hablamos de indeterminada o elevada, llegaríamos al absurdo que ponerle una bomba a un individuo en particular no caería en este tipo. Entonces la pregunta mía es, ¿hay otro tipo que lo contemple? Ya. Si es así, me hace sentido, pero ya. O sea, esa era la pregunta, porque a mí en lo personal en ese caso me gustaba más a un grupo de personas. Pero ¿quién determina que es elevada?
Por ejemplo, poner una bomba en el metro a alta hora de la madrugada cuando circula poca gente, ¿se estima que atenta contra un grupo elevado de personas? Alguien podría estimar que a esa hora no tuvo la intencionalidad de afectar a un grupo elevado, sino que más bien lo hizo con la intención de hacerla en un horario que no afectara a un grupo elevado. Imagínense. Entonces, yo la verdad que la adjetivación me complica. Yo más bien hablaría que afecte a un grupo de personas. En el fondo ya el grupo da cuenta de más de uno, ¿no? Y por lo tanto eso para mí sería suficiente porque en el fondo lo que estamos intentando acá, Presidenta, no es generar una discusión en el juicio oral respecto de si las víctimas han sido o no han sido elevadas o indeterminadas, me da a mí la impresión, sino que lo que estamos intentando es que la bomba dirigida a un grupo ya sería suficiente para ser constitutiva de un delito terrorista. Muchas gracias, diputado Chalper. Le voy a dar primero la palabra a la Defensoría y después al Ejecutivo. Gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Bueno, como la mayoría de las veces ocurre, la Defensoría es la voz disidente. Lo que ocurre es lo siguiente, nuestra opinión, tanto de este artículo que se está discutiendo, del 8º, como del 7º que se discutió, es que tienen ambos un grave problema de constitucionalidad. Y la razón por la que tienen un grave problema de constitucionalidad es porque ambos artículos, en definitiva, lo que hacen es presumir de derecho la finalidad terrorista de esas conductas, porque no admiten prueba en contrario. Aunque yo vaya al juicio oral y acredite con todos los medios de prueba posibles que no cumple esa conducta que yo cometí y que confieso cometer, de que maté a un senador, maté a un ministro de corte, etcétera, pero que no lo hice con los fines de ninguno de los fines del terrorismo individual, del conexo, del de agrupación, aunque yo lo acredite, igual me tienen que condenar por el 7º, igual me tienen que condenar con el 8º, porque esta es una presunción de derecho. Y el artículo 19, número 3, inciso 7º de nuestra Constitución, dice que la ley no podrá presumir de derecho a la responsabilidad penal. Por lo tanto, bastará con que un diputado o un senador haga reserva de constitucionalidad o eventualmente el Tribunal Constitucional así lo declare, digamos, y todo el esfuerzo y toda la discusión que esta honorable comisión ha invertido en esta solución podría desaparecer. Mi recomendación primaria en este sentido, para evitar un problema de constitucionalidad probable, sin que tenga yo la bola de cristal para decir cómo lo resolvería eventualmente el Tribunal Constitucional, pero que el problema se puede plantear ante ese tribunal, es algo probable. Mi sugerencia sería que en ambos casos se impusiera una regla que dijera que el imputado en juicio oral, si quieren más allá de toda duda razonable, podrá acreditar que la conducta realizada no cumplió con los fines de las letras A y B y C de tales artículos, porque en ese caso pasaría a ser una presunción simplemente legal, la carga de la prueba quedaría del lado del imputado, el imputado tendría que acreditar que no cumple con los fines, pero además, como tema adicional, es una cuestión de estrategia. Me explico. Si yo mato al presidente, con esto termino, si yo mato al presidente, voy a tener dos posturas posibles de la defensa en juicio oral. Voy a poder decir, yo no lo maté, fue otro, o yo no fui, y en ese caso si me condenan directamente me van a condenar por el delito terrorista. Pero la otra postura es decir, yo sí lo maté, con lo cual tengo que confesar el delito para poder acudir a desvirtuar la presunción simplemente. Yo no lo maté, pero lo maté porque él tenía un romance con mi señora, por decir cualquier tontera. Y entonces se me abre la puerta con esto, con una presunción simplemente legal. Evito el problema de la constitucionalidad, que a mí me parece que va a existir independientemente de cómo se resuelva, y además abro la puerta a que el imputado pueda acreditar que no cumplió con los fines terroristas, caso en el cual se le sancionará como delito común, no es que quede impune, digamos,
pero además me garantizo que si el imputado quiere cuestionar el carácter terrorista va a tener que confesar el delito. Entonces y eso es tanto para el artículo 7º como para la figura del artículo 8º. Muchas gracias, señor defensor. Estábamos refiriéndonos al 8º porque el 7º ya está votado. Le voy a ofrecer la palabra al Ministerio Público, señor Castillo, al cual le voy a pedir un favor especial. Dígame. Y que es el siguiente. Se produjo una entrevista en la radio Bio Bio, en la cual entrevistaron al fiscal nacional, y me quedó la impresión de que él no estaba informado del debate que tuvimos el día lunes. Si yo le voy a pedir especialmente, señor Castillo, con todo respeto, que usted por favor mantenga informado al fiscal nacional para que él pueda estar claro cuando le hagan una entrevista. Señor Castillo, ¿tiene la palabra? Muchas gracias, Presidenta. Respecto al primer punto, efectivamente debo pedir disculpas a la Comisión porque efectivamente no tuve el tiempo ni pude prever de que efectivamente al día siguiente le iban a hacer una entrevista en la cual se le preguntó sobre el que estaba en el debate justo del día anterior. Y normalmente suelo conversar con el fiscal nacional respecto al avance de los proyectos, pero no lo hice con la inmediatez que debió haberlo hecho, así que le pido disculpas a la comisión y evitaré que ello no vuelva a suceder. Dicho lo anterior, no puedo estar más en desacuerdo con la Defensoría. Suele el Ministerio Público no estar de acuerdo con la Defensoría, pero en este caso estoy completamente en desacuerdo. Creo que no hay, creo que la clave para sostener de que no se trata de un caso de responsabilidad objetiva y de una imputación, por así decirlo, que amañe, digamos, las exigencias constitucionales, tiene que ver básicamente con la exigencia que sea en razón del cargo. No hay nada, ni en la doctrina, ni desde luego no hay nada constitucional que obligue a que el terrorismo tenga alguna finalidad per se. El legislador puede perfectamente considerar que por cierto, atentar contra la vida de una determinada autoridad per se conlleva un mensaje político performativo hacia el resto de la ciudadanía en términos de contradecir al Estado, y eso en sí mismo, si se hace en razón del cargo, es suficiente para considerarlo terrorista. Luego, y en eso sí tiene razón la defensa o el defensor, si es que la persona acreditara que no lo hizo en razón del cargo, o el Ministerio Público tendrá que acreditar que lo hizo en razón del cargo y la persona se podrá defender que no lo hizo en razón del cargo, entonces en ese caso evidentemente no se le podrá tratar como terrorista, por ejemplo, si lo hace por razones pasionales. Dicho eso, y entrando entonces, tenía que hacerme cargo de eso, pero dicho eso y haciéndome cargo entonces del artículo que se está votando, la verdad es que como Ministerio Público nosotros creemos que la propuesta del gobierno es una propuesta que creemos que satisface mejor, por así decirlo, las posibilidades de que eventualmente pueda esta ser utilizada en juicio. Sin embargo, compartimos con lo que ha dicho y que es un problema. De hecho, a primera lectura, la expresión indeterminada tiene un problema que si es que se determinara la cantidad de afectados, luego entonces ya no se podría aplicar y eso habría un contrasentido. Por eso que a mí el término indeterminado lejos no me gustaba, digamos, pero el cantidad elevada también me parece que desde el punto de vista del principio de legalidad genera un problema. Creo que yo veo dos posibles soluciones. Una, o la utilización de la expresión grupo, que de alguna manera se utiliza en el Código Penal y por lo tanto uno podría entender que es dos o más personas, con el riesgo que eso significa, o lo otro es decir cantidad elevada y después se entenderá por cantidad elevada cuando afectare a más de 3, 4, 5 personas, que es una determinación que esta comisión tendrá que tomar. Muchas gracias, señor Castillo. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Toda la discusión de la sesión anterior versó en relación a lo que ha comentado por su intermedio la Defensoría. La razón por la que el Ejecutivo estaba de acuerdo con el magnicidio es la misma razón por la que el Código Penal alemán establece que en Alemania la asociación que se organiza para generar un genocidio es terrorista. Punto. Esa es la decisión de los alemanes. La decisión que estábamos tomando acá decía relación con matar a las altas autoridades del Estado porque se presumía, en razón de su cargo, que existía por lo mismo, nosotros... Sí, pero estamos hablando del artículo 8º. Lo que pasa por favor, es que, señor Collado. Voy al 8º porque la válvula de escape que permitía entender constitucionalmente adecuado con los principios de proporcionalidad, de legalidad, que hace referencia al defensor, el artículo 7 era las más altas autoridades, el Ejecutivo expresó su posición respecto de lo que se terminó votando, y además en razón de su cargo, que sí quedó, ¿ya? Porque a medida que uno baja en las más altas autoridades, esa presunción empieza a desvanecerse, ¿ya? Eso fue lo que tratamos de decir. En el artículo 8º, a la luz de lo que estamos escuchando, la idea
para generar ese umbral que permita entender que estamos frente a un caso que no es presunción de derecho de las finalidades terroristas, tiene que ser algo que sea algo así como un magnicidio, algo así como organizarse para hacer un genocidio. Porque de esa manera se entiende que estamos frente a un caso excepcionalísimo. La palabra elevado buscaba dar cuenta de masividad. ¿Por qué? Porque el 2 o más, aquel que ponga una bomba y mate a 2 o más, ya está recogido en lo aprobado por esta comisión. Eso está, el delito de poner una bomba en un grupo que pone una bomba y mata a 2 personas con una finalidad terrorista, está sancionado en el artículo 1. La persona individual que ponga una bomba para una persona, pero para tener alguna finalidad terrorista, está sancionado en el artículo 4. Artículo, el lobo solitario, el inconexo. ¿Ya? Eso ya está regulado y el 14D, que es el bombazo, está de esa manera ya incorporado. Lo que marca identidad, lo que hace diferente a este artículo, el 8, tiene que ver con que estamos presumiendo. Y en ese sentido, por su intermedio, Presidenta, yo estoy de acuerdo con la Defensoría. Puede tener un problema importante que no demos, que la Comisión no dé cuenta de esa señal de identidad que hace que esto sea tan grave que podamos como salir de las finalidades. Es decir, acá no es necesario. La elevación de la cantidad tiene que ver, y efectivamente varios diputados lo consultaron al Ejecutivo, ¿por qué lo pusimos de esa manera? Porque matar a 200 personas que iban en un vagón del metro, para poner un ejemplo súper evidente, un número elevado, uno puede entender que somete a la población civil. Salud. Somete a la población civil, la desmoraliza. Si era para tomar una decisión, probablemente se arranque la decisión de la autoridad con esa cantidad de muertes. Entonces, ¿se va a desestabilizar a la organización? Por supuesto. Pero eso no ocurre, o creemos que no va a ocurrir, si esa misma bomba en ese mismo vagón se pone cuando hay 3 personas. Eso es un delito gravísimo. No quiero desmerecerlo, pero probablemente eso puede ser parte de crimen organizado, etcétera. Lo que quiero volver a recalcar es que yo creo, viendo de nuevo, y entiendo que estos son acuerdos que después uno los vuelve a ver, y en ese sentido lo volví a ver y digo, tengo un problema, que es que a diferencia de lo que se aprobó en el artículo 7, con el que este Ejecutivo tiene el problema de que bajamos demasiado la U3, eso yo creo que quedó claro para la Comisión. Pero estábamos de acuerdo si estábamos arriba. Acá el problema que tengo es que no veo cuál es la marca de identidad del terrorismo. Porque el que mata a 200 personas en el metro a las 7 de la tarde lo puede hacer por dinero o por ideas. Y como estamos objetivando el simple hecho de la muerte, estamos tomando una decisión que efectivamente corre el riesgo, y es una decisión que la Comisión tiene que estar de acuerdo en tomar, porque puede ser una decisión de que efectivamente metamos dentro de la legislación terrorista actos que son de crimen organizado o otro tipo de situaciones. Creo que ese es el único punto que marca la necesidad de que elevado sea muy elevado. Primero porque está recogido en los otros ya aprobados los pequeños grupos, y segundo porque si no es muy elevado, ¿ya? Puede que no sea terrorismo, ¿ya? O sea, puede que no sea terrorismo. Yo sigo con la duda de generalizar demasiado con esta figura. Ejemplos. O sea, poner una bomba en el Puente del Mayeco un día, no sé, sábado 10 de febrero, con recambio de veraneantes a las 6 de la mañana, y que caiga gente, y cae gente en ese puente y se mueren muchas personas. Eso claramente puede estar dentro de ese carácter elevado. ¿Ya? Estoy dando ejemplos. No es lo mismo que poner una bomba en un puente en donde la gente realmente pierde el auto, etcétera, pero no termina muerta o se logró detener. Entonces, yo creo que el carácter elevado iba en ese sentido, en la masividad de la afectación. Muchas gracias, señor Collado. A ver, yo les quiero decir una cosa. Al paso que vamos votando un artículo por sesión, vamos a terminar esto en diciembre del próximo año. Entonces, yo les quiero pedir, yo le voy a dar la palabra a todos, a mí me gusta que pueda cada uno opinar, yo también tengo una opinión que dar, pero le voy a pedir, por favor, que sean acotados en sus tiempos. Porque la verdad es que si no, vuelvo a insistir, acá estamos todos interesados en que esto se apruebe y podamos seguir adelante con la agenda. Pero la única forma es que el Ejecutivo, los diputados
los invitados y los expertos tengan la prudencia de hacer un uso breve de la palabra. Diputado Chalper. No, perdón, sí, diputado Chalper. El diputado Joanet. Yo tengo una duda conceptual respecto a lo que plantea el Ejecutivo, porque yo estoy recordando en el contexto del estallido social, en cualquier parte del mundo eso es terrorismo puro y duro. Se quemaron estaciones de metro, se quemaron vagones de metro. Efectivamente, no recuerdo si murió o no murió gente en ese contexto, creo que no, en la quema de las estaciones de metro, pero eso en cualquier parte de una democracia de alta intensidad es considerado terrorismo, más allá que hayan o no muerto personas. Por tanto, yo ahí sí tengo una duda respecto a lo que plantea recién el Ejecutivo, eso no más, presidente. Gracias, diputado Joanet. Diputado Chalper. Sí, no, sí, lo que pasa es que me interesa escuchar la opinión de los expertos, porque la discusión no es si es que el poner una bomba podría ser constitutiva de un delito terrorista. La pregunta es si vamos a presumir que la comisión que la perpetración requiere un tipo especial distinto a los que ya existen. Y a mí me parece que la argumentación del Ejecutivo ha sido convincente. En lo que a mí respecta, por lo tanto, uno cuando escucha opiniones le gusta escuchar también la contrapostura. Pero a mí efectivamente, si es efectivo que para el caso individual y para el caso colectivo la comisión de la bomba ya es constitutiva de delito terrorista, por lo tanto la pregunta es ¿qué nuevo agrega este artículo? Y lo nuevo que agrega, que nos lleva a la convicción de presumir el que un elemento del tipo, y ahí creo que el defensor tiene un error, porque una cosa es presumir la responsabilidad penal de derecho y otra cosa es presumir ciertos contenidos del tipo, y ahí creo que hay una diferenciación no bien hecha, pero lo que me importa para estos efectos es qué es lo que justifica el que hagamos este tipo adicional. Me da la impresión que es o indeterminación o alta cuantía de las posibles víctimas. Esa es la sensación que me queda. Muchas pero por lo gracias, mismo quiero escuchar a Pablo. Chalper. Le vamos a dar la palabra a nuestro casi diputado, señor Pablo Celedón. Señora Presidenta, yo, yo no sé por qué no se ve así, pero en muchos sentidos con el Ejecutivo hemos estado totalmente de acuerdo en muchas cosas. Y creo que unas cualidades que tiene este proyecto es que en general se está tratando de hacer un proyecto que se ajuste a cánones doctrinarios, académicos, pero además tenga una utilidad práctica desde el punto de vista político de la persecución penal, digamos. ¿Por qué existe esta figura? Y en esto estábamos de acuerdo. Yo creo que responsabilidad penal, presunción de responsabilidad penal, yo creo lo que estamos sancionando es una conducta que ya está penada en el ordenamiento jurídico hoy. Está además sancionada en este proyecto de ley en dos escalones, que es la organización terrorista y en el terrorista individual, a propósito, pero siempre exigiéndosele algunas finalidades, ¿no es cierto? Acá lo que estamos haciendo es obviar las finalidades. ¿Por qué? Porque hay una puesta en peligro de bienes jurídicos de tal relevancia que son intolerables para el derecho y que nosotros, ex ante, en el fondo, el legislador está determinando que, por tanto, son delitos terroristas. Eso es lo que ocurre y eso es lo que está haciendo. Y efectivamente, lo que habla Rafael respecto de subir el estándar tiene sentido. Y tiene sentido porque efectivamente, por ejemplo, lo que decía Diego, el caso de Luciano Pitonello no fue terrorismo y a lo mejor correctamente no fue terrorismo, digamos. Pero si ponemos una bomba en un vagón del metro, en el fondo, donde vamos a afectar a una alta cantidad de personas, o a lo mejor, por suerte, a lo mejor en ese vagón no se subió nadie, digamos, y se subió en otro, pero explotó la bomba y a lo mejor lesionó a otras personas, pero no mató a nadie, creo yo que igual es terrorismo. Porque lo que buscaba, en definitiva, era alterar el normal desenvolvimiento de la ciudad. Porque, ojo, yo soy convencido de que el terrorismo es una coacción al Estado, es un desafío al Estado, digamos. Pero por más de que sea por dinero, podríamos decir, Rafael, o que el fin no sea necesariamente político, cuando yo mato a 100 personas en un atentado de bomba, yo creo que no caen más calificativos, digamos. Entonces, esa es una definición que tiene que hacer el legislador. Y eso es lo que diferencia esta figura de las otras. Que acá, en el fondo, el estándar que se está exigiendo, y por eso es que, ojo, no seamos laxos en lo que estamos estableciendo, no seamos laxos, precisamente por lo que dice Rafael, por lo que dice también el defensor. Tenemos que generar un estándar que en realidad diga, ¿sabe qué? En realidad, acá acá la propuesta en el fondo y este estándar que el artefacto explosivo afecta a una cantidad alta de personas, se condice en el fondo porque estamos persiguiendo esto a título de terrorismo. El terrorismo, ¿qué es lo que tiene? Tiene altas penalidades, pero además tiene una serie de herramientas intrusivas por parte del Estado para perseguirlo y por tanto, si vamos a activar todo ese estatuto de persecución, la conducta debe merecerlo. Eso es más que nada.
Muchas gracias, señor Celedón. Sí, pero yo también tengo derecho a opinar y no he opinado nada. Entonces, tengo una pregunta, hay una duda que me baja a mí. Yo entiendo todos los argumentos de ustedes que son abogados y que en esto se manejan mucho mejor que yo. Pero no puedo dejar de pensar, y que ganas que estuviera aquí, está allá atrás, ¿dónde está? Está ya. No puedo dejar de pensar en el siguiente caso, y que mis colegas de la Araucanía lo van a recordar igual que yo. ¿Se acuerdan ustedes del caso del camionero estacionado en el camino entre Victoria y Traillén, que fue asesinado producto de una bomba incendiaria que tiraron a su camión? Probablemente la persona que tiró la bomba a lo mejor ni sabía que él estaba adentro, pero igual lo mató. Porque cuando yo leo la propuesta tanto del Ejecutivo como de los diputados, dice: el que colocare, enviare, activare, arrojare, detonare o hiciera explosionar una bomba o artefacto explosivo o incendiario. Por lo tanto, el caso de ese camionero que murió quemado, que era una persona, no daba ni para grupo, ni para la palabra indeterminada, ni para la palabra elevada, porque era una persona. Ustedes me van a disculpar, pero nadie me puede decir a mí que eso no fue un delito terrorista. Entonces, la duda que me baja a mí, siendo lega en el tema tan jurídico, el idioma tan jurídico en que hablan ustedes, es: ¿eso no podría calificarse como terrorista? Esa es la pregunta. ¿Señor Celedón? Sí, señora presidenta, lo que pasa es que, de hecho, este caso lo acabamos de tratar a propósito de la incorporación del artículo 475 del Código Penal, que es fue el que se incorporó en la ley Juan Barrio, ¿no es cierto? Yo lo que le diría es que ese caso está cubierto, pero efectivamente, tal como usted dice, había una persona que pone un artefacto explosivo que a lo mejor ni siquiera sabía que había alguien. Entonces, vamos no a presumir, pero vamos a darle inmediatamente el carácter terrorista a esa conducta ex ante. Yo creo, por eso, pero es que yo creo que lo que merece, en el fondo, saltarse esa fase de acreditar las finalidades, son atentados ya en el fondo que pongan en riesgo una cantidad elevada de personas. Entonces, en el caso de eso, no estamos diciendo que no es terrorismo. Lo que estamos diciendo es que la actividad de la Fiscalía va a tener que acreditar que eso se hizo con una finalidad de las que contiene el artículo 4. Esa es la diferencia. Me parece muy bien, diputado. Perdón, disculpe, señor Celedón. A ver, secretario. Gracias, señora presidenta. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner en votación el artículo 8 con la redacción propuesta por el Ejecutivo, que automáticamente todos sabemos, si se aprueba, va a hacer que se caiga la otra. Por favor. Señora presidenta, la propuesta de la Secretaría es que quienes voten a favor figuren como autores de esta indicación. ¿Le parece? Me parece. Gracias, señora presidenta. Estamos en votación, pero... Porque en el fondo la del Ejecutivo reemplaza solo al inciso primero o reemplaza el artículo completo, porque en el fondo lo que hace la del Ejecutivo es poner en la misma legislación la muerte y las lesiones. En cambio, lo que hacía la propuesta nuestra es hacer una distinción desde el punto de vista de la graduación de las penas. Entonces, yo me imagino que en el fondo lo que hace el Ejecutivo es suplantar ambos incisos. Con el segundo inciso. Ya, ok. Ok, entonces se entiende que la propuesta del Ejecutivo suplanta ambos incisos de la... Sustituye. Los dos incisos de la indicación de los diputados. Señor secretario, en votación. En votación, el artículo 8º de la columna de mano derecha. Don José Miguel. Gracias. Doña Javiera. Abstención. Don Andrés. Joanet. A favor de la propuesta del gobierno. Gracias, don Andrés. Don Henry Leal. A favor. Gracias. Doña Alejandra. Abstención. Gracias, doña Alejandra. Don Diego. Yo quiero comentar mi voto, presidente. Requiere 2/3 de los votos a favor para que argumente su... ¿En serio? Es votación económica y si va a ser... ya. Bueno, a favor. Encuentro insólito, pero... Estamos con un secretario muy proactivo. Don Andrés Lonton, sí. Yo se lo explico. ¿Su voto? Requiere acuerdo que sea votación señor fundada. secretario.
Yo le voy a mostrar el ¿Le pido artículo. el voto al diputado Castro? Sí. Ya. Señora Presidenta, A favor. un segundo. Son 6 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Aprobado el artículo 8. Pasamos al artículo siguiente, que es la indicación 61, según entiendo, de la minuta, ¿no? De la minuta. Señora Presidenta, corresponde observar las indicaciones 61 y 62. Ya. 63 y 64, que están en las páginas 7 y 8 de la minuta de votación. ¿Son de ustedes las indicaciones Sí. que vamos a votar ahora? La indicación, y se refiere al artículo 6º. Indicaciones 61, 62, 63 y 64. Sí. Todas dicen relación con el artículo 6º. Voy a leer el artículo 6º primero y luego las indicaciones. Perfecto. Artículo 6º. Para determinar la pena de los delitos establecidos en los 3 artículos anteriores, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y en su lugar determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito de que se trate en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Perfecto. A este artículo las señoras Fríes y Plasencia solicitan votación separada del artículo, votación que se va a producir porque hay indicaciones 62, 63 y 64. La 62 es en los mismos términos, es decir, Ambos para una eliminar el invitación a artículo. votar en contra. Y luego hay indicaciones Del diputado aditivas. Alessandri. Sí, del diputado Alessandri, aditiva parcial, y del diputado Cristian Araya también una aditiva parcial. Corresponde primero poner en votación el artículo con las indicaciones de los señores Alessandri primero y luego Araya, y al final, si son rechazadas las del señor Alessandri y A ver, rechazadas las del señor Araya, Le voy se a pone en pedir, votación el señor artículo. secretario, le voy a pedir que lea la indicación 63 del diputado Alessandri y la 64 del diputado Araya, para que todos tengamos claro qué estaríamos votando. Usted ya leyó el artículo, Sí. y como estas son aditivas, le pido que las lea también, por favor. Del diputado Alessandri para intercalar el artículo 6º entre las frases 65 a 69 del Código Penal. Cierre comillas, coma, y abre comillas, y, coma, en su lugar, cierre comillas, coma, la frase comillas, coma, con excepción del artículo 68 ter, cierre comillas, punto. Y del diputado Cristian Araya, artículo 6º, para incorporar luego el punto final, que pasa a ser seguido de la siguiente frase. Comillas, para los efectos de esta regla, el juez deberá excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado. Punto, cierre comillas. Muchas gracias, señor secretario. Le voy a ofrecer la palabra primero a los diputados, pero les voy a pedir lo siguiente. Son las 18:43. Esta sesión dura hasta las 19:15. Y les pido, por favor, tenemos que avanzar. Les ruego que cada intervención no sea más de 2 minutos, si no, no vamos a lograr salir adelante con este proyecto. Diputada Plasencia. Gracias, Presidenta. Sí, yo entiendo que esto tiene que ver con establecer un marco penal rígido y me parece que esto siempre es de dudosa, digamos, para mí es de dudosa validez, ¿ya? Sobre todo porque lo que hace es cercenar la facultad de los jueces para determinar la pena. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, aunque existieran atenuantes, lo único que vamos a tener es que la pena privativa de libertad pudiera ser siempre la primera opción. Entonces, creo que necesitamos un debate sobre esto, por eso nuestras indicaciones son para suprimir este artículo y en ese sentido creo que sería bueno tener la opinión de la Defensoría. Gracias. Muchas gracias, diputada Plasencia. Diputado Longton, por favor. Siempre le da la palabra. Pero es que Gracias, estoy dando el Presidenta. orden. Presidenta, yo no... A ver, para clarificar, yo creo que no tendría sentido avanzar en esta ley sin que haya precisión respecto a las penas. Y el marco rígido lo que establece es establecer una precisión respecto al marco de la pena del delito más grave que está en nuestra legislación. Por lo tanto, no establecer un marco rígido significa que eventualmente los jueces pueden salirse del marco de las penas. Y creo que lo que tenemos que dar a la ciudadanía es certeza respecto a eso. O sea, no puede ser que tengamos marco rígido para los delitos contra la propiedad y no tengamos marco rígido contra los delitos terroristas.
Y en ese sentido, establecer esta precisión de que no se van a salir de los marcos de la pena, creo que es un mínimo para efectos de sancionar como corresponde a quienes cometen de los delitos más atroces que tenemos en nuestra legislación. Y en relación a eso, Presidenta, creo que esta norma cumple con aquello, no tendría, como te digo, la indicación de la diputada Plasencia busca el camino exactamente contrario, es decir, salirse incluso de los mínimos establecidos en la pena para tener penas que en definitiva no van a hacer justicia respecto al delito cometido. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado Longton. Le voy a ofrecer la palabra al señor Celedón, que me la pidió, y después voy a ver si los expertos también. 2 minutos, recuerden. Expertos. Sí, señora Presidenta, yo creo que el marco rígido ya se está haciendo una norma cada vez más habitual en la discusión, digamos, política criminal en Chile. Yo creo que, pero a mí me gustaría que el marco rígido tuviera alguna relevancia, principalmente a propósito de la gravedad que tienen los delitos. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, no está en algún momento de acuerdo que estuviera en usurpación, pero sí estoy de acuerdo que a lo mejor que esté en este proyecto de ley. Y si veo las indicaciones, hay una indicación que es la número 63 del diputado Alessandri, que incorpora un artículo 68 ter, que es un artículo que se incorporó con el proyecto de ley de reincidencia, que todavía no está en vigencia. Y es un artículo que en el fondo lo que hace es excluir el grado mínimo, la pena a propósito de reincidencia y quebrantamiento, y tiene otras reglas relativas a la reincidencia, que creo yo que tampoco es de mucha utilidad en este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque reincidencia de terrorismo es una cosa rara, no veo, digamos. No, por eso. No, es que lo que pasa es que no lo hace aplicable. O sea, lo que hace es sacar sacar de la excepción el 68 ter. Entonces, y además, bueno, tenemos la barrera, digamos, normativa de que no está en vigencia, así que eventualmente, o sea, no podemos aprobarlo, digamos. Luego está la indicación final del diputado Araya, que creo yo también colisiona con otras reglas especiales de determinación de la pena que tiene, por ejemplo, el artículo quinto, el artículo cuarto, que habla de disponer, ¿cómo se llama?, el aumento de un grado respecto a la pena. Entonces, creo yo que se debería, o sea, lo que yo recomendaría es que se aprueben los términos que viene del Senado. Gracias, señor Celedón. Señor secretario. Sí, hacer presente que la Secretaría comparte y es una actividad del secretario señalarlo. Comparte el criterio del señor Celedón, porque estas indicaciones podrían hacer peligrar el proyecto en cuanto incompatible con texto ya aprobado. Hay un juicio de incompatibilidad. Muchas gracias, señor secretario. Por hasta 2 minutos, el señor Verdejo, que me había pedido la palabra. O sea... Sí, muy brevemente, señora Presidenta, 2 puntos. Yo voy a tener que repetir una vez más lo que ha dicho la Defensoría. En todas las discusiones donde se ha discutido el marco rígido, no estamos de acuerdo con eso. La norma general sigue siendo en el Código Penal la aplicación de todas las normas, y cada ley es una excepción a esa regla general. Las penas de la ley antiterrorista son tan altas que además de imponer el marco rígido puede producir el efecto contrario. Muchas veces la elevación exacerbada de penas produce el efecto contrario al deseado. Es decir, los jueces buscan cualquier alternativa, a veces de manera no santa, para evitar aplicar la pena alta. El mejor ejemplo que tengo, histórico, es lo que pasó antes de la reforma de los delitos sexuales, cuando básicamente existían 2 tipos penales, los abusos deshonestos y la violación. Los abusos 61 días, la violación 5 años y 1 día. Y entonces hubo una reforma aislada que aumentó el mínimo de la pena de la violación a 10 años y 1 día. ¿Saben lo que pasó en esos años? La cantidad de condenas por abusos deshonestos fue desorbitada y la cantidad de condenas por violaciones ínfima. Hasta que después vino la reforma integral que incorporó la violación, el estupro y todos los abusos deshonestos, etcétera, etcétera. Y se eliminaron los abusos deshonestos. Pero lo que quiero decir es que cuando se hace una reforma que exacerba las penas de manera desproporcionada, los jueces tienden, muchos de ellos, a recurrir a cualquier argumento para evitar aplicar la norma que tiene la pena exacerbada. Eso es lo primero, y con eso cierro esa parte. Y muy brevemente, por favor, reiterar lo que dijo el señor Celedón respecto a que me parece que no es posible
aprobar la indicación del honorable diputado Alessandri, por cuanto se refiere a una norma que no entra en vigencia y que aún está en el Tribunal Constitucional, la ley de reincidencia. Por lo menos hasta que me vine de la Defensoría el día de la tarde no había salido el fallo, sin perjuicio de que una vez aprobada se pueda reiterar la indicación en sala o en el trámite pertinente. Me parece que al menos en esta ocasión no sería procedente. Muchas gracias, señor Verdejo. Señor Castillo, máximo 2 minutos, por favor. Sí, señora Presidenta. Señora Presidenta, yo desde luego no estoy de acuerdo con la Defensoría, pero ya la discusión respecto del tema del marco rígido parece ser algo que nos ha acompañado desde los últimos por lo menos 7 años. Entonces, yo me quiero detener en lo que me parece realmente importante y en honor al tiempo. La verdad es que yo entiendo que hoy día no está vigente el 68 ter, ¿ya? Pero, y que está la ley de reincidencia, pero el 68 ter es una norma que es fundamental respecto del tratamiento más severo de la reincidencia. Y no es simplemente, solo llamo la atención que no es solamente respecto de la reincidencia específica, ¿ya? No es solamente respecto de la reincidencia específica, es también de la reincidencia general. Por lo tanto, se aplica tratándose de cualquier tipo de reincidencia. Entonces, el mensaje que va a salir de esto es que al reincidente en determinados delitos se le va a dar, por así decirlo, el sistema va a tener un tratamiento más riguroso, y al reincidente genérico, no específico terrorista, porque si no efectivamente tendría razón cuando se dice que la reincidencia específica es tremendamente excepcional, pero al reincidente genérico, la ley de terrorista le va a dar un tratamiento más benigno que en el otro caso. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Si se aprueba acá y luego pensando en que puede haber una comisión mixta o lo que sea, se pretende... Pero lo que yo le quiero advertir a la comisión es que no es reincidencia específica, es cualquier tipo de reincidencia. Y parece un contrasentido que la ley terrorista tenga una regla, por así decirlo, más benigna respecto al reincidente que lo que tiene la ley de reincidencia que ustedes mismos acaban de aprobar hace algunos meses atrás. Muchas gracias, señor Castillo. Entonces, señor secretario, le voy a pedir que pongamos en votación, por favor, el artículo 6 con la propuesta que viene del Ejecutivo. Y de acuerdo a eso vamos viendo qué es lo que pasa. Ok. Señoras y señores diputados, la presidenta me ha solicitado que ponga en votación el artículo 6 en la propuesta formulada por el Senado. O sea, por el Senado. Perdón. Teniendo presente que las diputadas señoras Fríes, Plasencia y Orsini han manifestado a través de indicaciones su interés en que este artículo se rechace. En votación, por favor, señor secretario. Don José Miguel Castro. Gracias. Con el micrófono porque no escucho bien. Lo leímos, Gracias. pero desgraciadamente, perdón, señor secretario, yo le pido a los diputados y especialmente también a los expertos y al Ejecutivo que traten de poner atención cuando habla el secretario, porque la verdad es que me parece a mí una falta de respeto que el señor secretario está leyendo y diciendo qué vamos a votar y todos ustedes están conversando para el lado y después no saben lo que estamos votando. Entonces, él ya leyó lo que se está poniendo en votación, el artículo 6 en lo que viene del Senado y es eso lo que está en votación y ya está en votación. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Doña Javiera Morales. Don Andrés ¿Por Joanet. algo será? Yo quiero, es que si me interrumpe la presidenta, no puedo, si la presidenta sigue hablando, presidenta, usted está llamando la atención y usted está cayendo lo mismo. A favor, señor secretario. Gracias, don Andrés. Don Henry Leal. A favor, señor secretario. Gracias. Doña Alejandra Plasencia. ¿Puedo esperar al final, por favor? Sí, por supuesto. Don Diego Chalper. Gracias, don Diego. Don Andrés Lonton. Gracias, don Andrés. Señora Plasencia. Oiga, ¿sabe lo que pasa? Bueno, yo tengo una indicación para suprimir el artículo, así que voy a votar en contra. Gracias, doña Alejandra. Señora presidenta. A favor, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Son 6 votos a favor, 1 en contra, 0 abstención. Sí, pero engañan. Aprobado el artículo 6. En los términos propuestos por el Senado. En los términos propuestos por el Senado y seguimos al siguiente punto. Sí, esto dura hasta las 19:15. No, las indicaciones están rechazadas por incompatibles. Sí, así es. Los últimos 10 minutos son para varios, así que todavía tenemos para 5. ¿Tenemos para 5? Sí.
Sí. Por lo menos para dejarlo entablado, digamos. Sí, el artículo 8 voy a leer y luego voy a leer la indicación presentada dentro plazo por el Ejecutivo. Artículo 8. Quien, sin tomar parte en ella, a sabiendas, proveyere o recolectare fondos para una asociación terrorista, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo. También se entenderá que comete delito terrorista quien proveyere o recolectare fondos para que sean utilizados en la comisión de los delitos señalados en los artículos 3 y 4 de la presente ley, en cuyo caso será sancionado con la pena señalada por la ley al delito rebajada en 1 grado. Indicación del Ejecutivo al artículo 8 para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 8. Quien por cualquier medio, directo o indirectamente, proveyere o recolectare fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos establecidos en la presente ley o a sabiendas de que serán utilizados en su comisión, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, a menos que en virtud de dicha conducta le quepa responsabilidad como integrante de una asociación terrorista o de algún otro delito determinado, en cuyo caso se le sancionará por este último. Gracias, señor secretario. Falta diputado, momentito, por reglamento, diputado Chalpe. Presidenta, yo le sugiero que la indicación 64 del diputado Araya la ponga en votación porque el haber aprobado 64, porque el haber aprobado el artículo no es obstáculo a que se pueda votar porque esta es una indicación aditiva. Y por lo tanto el diputado Araya, si revisa el acta de la comisión, podría pensar que no nos hemos pronunciado sobre su indicación. Por lo tanto, yo le pido a usted que pida unanimidad para que la tengamos por rechazada o eventualmente haga algo distinto, porque si no podríamos incurrir en un vicio de forma. Y ya que el secretario es tan riguroso en la aplicación del reglamento, me baja la yo creo que sería bueno que lo haga. Diputado Chalpe, lo mismo pasaría con la indicación del diputado Alessandri. No, la Alessandri es incompatible. Ok, entonces le pido, por favor, la unanimidad a la comisión 2/3 necesita, para poder de alguna manera revertir este error involuntario, que es poder poner en votación del artículo anterior, que es el artículo 6, la indicación 64 del diputado Araya. ¿Tengo la unanimidad? Sí. Está la unanimidad. Por lo tanto, vamos a poner en votación la indicación 64 del artículo 6. Le voy a pedir al señor secretario que le dé lectura rápidamente, cortita. Sí, disculpe, Presidenta. Para incorporar luego el punto final del artículo 6, que pasa a ser seguido la siguiente frase. Para los efectos de esta regla, el juez deberá excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado. Ok, ponemos en votación, por favor, señor secretario. Señor Castro. Gracias, señor Castro. Doña Javiera. Don Andrés. Gracias, don Andrés. Don Henry. Gracias, doña Alejandra. En contra. Gracias, doña Alejandra. Don Diego. Muy amable, don Andrés Lonton. Gracias, Presidenta. En contra. Gracias. La indicación 64 ha obtenido 7 votos en contra, ninguno a favor, ninguna abstención. Rechazada. Entonces retomamos la votación del artículo 8, que estábamos dando lectura. Que estábamos dándole lectura y usted leyó el artículo y la indicación del Ejecutivo. Exacto, pero nos faltan varias indicaciones más. Pero la indicación del Ejecutivo es, claro, sustitutiva y es resulta de aprobarse, se cae en el resto de las indicaciones. Entonces habría que escuchar al Ejecutivo en este punto. Señor Collado, por favor. Muy brevemente, en un minuto, la indicación 72 recoge los comentarios que hizo durante la discusión en general el Ministerio Público, que nos parecieran atingentes. Así ante el Ministerio Público entiendo que efectivamente ve incorporadas esos comentarios que a nosotros nos hicieron sentido, y adicionalmente incorpora la indicación 73 de la diputada Free Plasencia en el sentido de que ellas proponen que se haga una distinción entre quien sin tomar parte en ella a sabiendas proveer fondos. Ya la indicación del Ejecutivo también hace lo mismo y dice, será castigado con la pena tanto, ¿cierto?, a menos que en virtud de dicha conducta le quepa responsabilidad como integrante de una acción terrorista. Por lo tanto, al igual que esa indicación, lo que plantea este artículo es, primero, dar cumplimiento a la normativa de la Gafilat internacional, pero sancionando exclusivamente este artículo a quien proveyere o recolectare fondos sin formar parte de la asociación, porque si formara parte, entra dentro de las reglas que ya están aprobadas
previamente. Por eso es que el fraseo, a menos que en virtud de dicha conducta le quepa responsabilidad como integrante, viene a ser muy similar o parecida a la regla que proponían la indicación 73. En relación a la indicación 74, nosotros creemos que está recogido plenamente la gravedad de la pena. Lo mismo respecto a la indicación 75, nosotros creemos que la nueva fórmula ya no hace innecesaria esa indicación, y respecto a la indicación 76, nosotros creemos que también recoge la idea de el proveer una cantidad de figuras adicionales que son necesarias de incorporar, porque estamos hablando de personas que son distintas de la asociación. Nada más que decir. Muchas gracias, señor Collao. Ofrezco la palabra a algún diputado. No hay palabras. Diputado Chalper. Presidenta, a mí me parece que la redacción que ofrece el Ejecutivo es correcta, porque de otra manera, si no, incurriríamos en sancionar a una persona por 2 delitos distintos, y eso obviamente es contrario a los principios del derecho penal, así que yo le sugiero que la ponga en votación y la aprobemos sin más trámite. Gracias, Presidenta. Perfecto. ¿Algún otro diputado pide la palabra? No hay petición de palabra. Por lo tanto, vamos a poner en votación. Señor secretario, La por indicación favor. 72, Exactamente. que está en la columna central del comparado. Señor Castro. Gracias, muy gentil. Doña Javiera no ha regresado. Don Andrés Joanet. A favor, señor secretario. Don Andrés, muy amable. Don Henry Leal. Gracias. Doña Alejandra. Secretario, haciendo la salvedad de que hay una figura en particular que no nos parece con la diputada Frías, que hemos presentado las indicaciones, nos parece que la del Ejecutivo recoge lo que nosotros hemos planteado. Así Gracias. que a favor. Sí. Gracias. Don Diego. Gracias, don Diego. Don Andrés. Don Andrés Lonto. A favor. Señora Presidenta. A favor, señor secretario. Don Henry Leal. Gracias. Señora Presidenta, 7 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado entonces. Con esto y dado el tiempo, hemos terminado por hoy la discusión de este proyecto. Creo que hemos logrado avanzar un buen poco hoy día, lo cual es bueno. Y ofrezco la palabra para varios. Diputado Joanet. Ya. Perdón, vamos a despedir al Ejecutivo. Muchas gracias por su asistencia. Ya, bueno. A la Defensoría también. No hay ningún Yo dejaría problema. si pudiera quedarse la Fiscalía. Si se quiere quedar la Fiscalía, por favor. Es que ellos no se van. Ya, bueno, presidente. Diputado Joanet. Bueno, presidente, usted lo mencionó. Yo pido un poco de orden, ¿ah? Un poquito de orden. Usted ya lo mencionó. Se produjo un impasse con la Fiscalía, con el fiscal nacional. Yo creo que el fiscal nacional incurrió en un error, en el sentido de que nosotros justamente la discusión lo que hacía es ponderar, efectivamente, ya lo hemos votado, a que estuviera el fiscal en la norma que justamente que estábamos votando. Sin embargo, usted ya hizo mención de eso, creo que estas cosas no hay que dejarlas pasar. Nosotros acá estamos trabajando todo el Estado está trabajando por mejorar la seguridad. Hay cientos de fiscales que realizan un trabajo abnegado y muchas veces precario. Y a ellos un reconocimiento, y que estén seguros que en esta comisión y en el Congreso estamos ocupados y dedicados justamente a construir acuerdos en torno a la lucha al crimen organizado, y ese es el espíritu, ¿no? Por tanto, nos pareció a muchos una situación anómala, se la hemos expresado hoy día, y es bueno también plantearlo, porque en el fondo lo que queremos es que el Congreso se prestigie, y a veces por desinformación, etcétera, se desprestigia el Congreso, y eso no lo queremos. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, diputado Joanet. ¿Algún diputado Chalper? Si bien esto no tiene que ver directamente con temas de seguridad, tangencialmente sí, se anuncia la venida del vicecanciller de Bolivia a Chile. Y me parece a mí que no es una novedad para esta comisión que la inmensa mayoría de los inmigrantes ilegales ingresan a través de nuestra zona fronteriza con Bolivia. Yo le pediría que desde esta comisión oficiemos a la Cancillería para que la Cancillería entienda que parte de la conversación diplomática que hay que sostener con Bolivia tiene que ver precisamente
con modificar aquellas estructuras que hoy día nos tienen reconduciendo por esas fronteras solamente a ciudadanos bolivianos y no ciudadanos de otras nacionalidades, y de pasadita podríamos oficiar una vez más al director de Migraciones para que a ver si lo pillamos en un buen día y se da cuenta que la resolución que mantiene activa inhibe la capacidad de Chile de responder ante el déficit de control fronterizo en esa zona. Así que, y para qué decir lo interesante que sería que el canciller se animara a ir a Colchane con el vicecanciller de Bolivia para que se dé cuenta presencialmente de cómo no hay custodia adecuada de la frontera. Gracias, presidenta. Coincido con usted que sería maravilloso que hubiera una visita como la que usted propone. Entonces, lo que yo quiero preguntarle al diputado Joanet es sobre el punto, diputado Joanet, o es otro tema vario. Es que lo que pasa es que quiero pedir el acuerdo para mandar este oficio. Oye, pido el acuerdo para el oficio propuesto por el diputado Chalper. Acordado. Diputado Joanet. Presidenta, bueno, antes, nobleza obliga, sí. A mí se me olvidó mencionar que el fiscal Ignacio Castillo también había ya dado las disculpas. No, yo quería plantearle sobre lo mismo vinculado. Nosotros hemos postergado, no sé, quedamos respecto a lo que estaba ocurriendo en Venezuela y pedimos que concurriera la ministra Interior para que nos explicara cuál es la estrategia del país respecto de la posible masiva llegada de venezolanos a nuestro país, lamentablemente por la situación que está ocurriendo, pero no ha pasado nada. Yo creo que no quede en el olvido. Es muy importante. Yo acabo de recibir una encuesta que señala que más del 40% de los venezolanos están dispuestos a salir de su país si es que efectivamente Maduro se queda en el poder. Muy bien, diputado Joanet. Efectivamente, la ministra estaba invitada para hoy, pero se excusó por motivos de su agenda, no pudo venir hoy día, así es que vamos a ver con la Secretaría para poder ver esto para la vuelta de la semana distrital. Diputado Leal, ¿me estaba pidiendo la palabra? ¿No? Diputado Chalper, diputado Longton, diputado Joanet, por tercera vez. Se me olvidan de eso. Oiga, no, hay otro tema que es bastante importante. Hace 2 días, yo lo mencioné ya, hace 2 o 3 días atrás, hubo 2 ataques en la Araucanía, se quemó un galpón en Angol. Se quemaron 2 camiones al lado de Pailahueque. Yo creo que también invitar a la ministra Interior para ver este tema, que aproveche su venida. ¿Sabe por qué? Primero, porque no podemos seguir normalizando. A la gente que le quemaron el galpón son personas, son habitantes, son gente que está sufriendo a diario. No es normal que en este país normalicemos este tipo de hechos. Segundo, el atentado a los 2 camiones fue fue cerca de donde está hoy día la prefectura de control. Bueno, por eso, a metro iba a decir, pero para no exagerar, a 2 kilómetros de donde está la prefectura de control de orden público Pailahueque, ¿ya? Y a propósito de lo que estábamos discutiendo recién, entonces ya creo que hay que empezar a parar con eso. El gobierno y también la fiscalía sabe perfectamente dónde están los grupos terroristas y yo creo que tenemos que dar un paso más allá. Muchas gracias. Y por eso invitemos a la ministra. Muchas gracias, diputado Janet. Ya le di respuesta. Ahora, como último punto que me gustaría plantearlo yo, recibimos de parte de la DIPRES el listado solicitado en la comisión del lunes respecto de los boletines que están en este trámite Sexpress. ¿Qué dije? A esta hora se me pueden confundir las palabras, pero no el concepto. Pero no el concepto. Que son los proyectos de la agenda legislativa priorizada. La pregunta era dónde estaban y cada uno de ustedes ya ha recibido este listado. Entonces, yo les quiero pedir que a la vuelta de la semana distrital, yo ya revisé, digamos, en qué está cada uno. La gran mayoría están en el Senado, no en la Cámara de Diputados. Pero les quiero pedir que revisemos y me traigan una propuesta en lo posible para el lunes a la vuelta de la distrital de poder oficiar a otras comisiones o al Senado para saber en qué trámite va esto, si es que esto ya está en tabla, en fin, poder tratar de apurar un poco en general esta agenda. Entonces les quiero pedir que le peguen una revisada durante la semana distrital, por favor, para poder analizarlo bien y le damos, 10 minutos, 15 minutos de la sesión del lunes a vuelta distrital para poder determinar esos oficios a enviar. ¿Les parece? Acordado. Señor secretario, sin más trámite y sin haber otro tema por tratar, se levanta la sesión.